Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro del sábado, en este jardín, en este desayuno, un homenaje especial a Monseñor Leonidas Proaño, en el que nos encontramos para compartir ideas, opiniones, pareceres. Estamos compartiendo todo lo que puede nombrarse, abarcar esto de los monstruos de la democracia ecuatoriana, los enemigos de la democracia. Estos monstruos que surgen de la corrupción de lo mejor, de aquello que debe sostener a todo el proceso democrático, como por la afectación, esto va a dañar todo el proceso y va a generar pues unas alteraciones monstruosas de el convivir democrático. Como siempre, les saludamos desde Quito, más bien dicho ahorita, en este momento desde Guayaquil. Por eso nuestra transmisión va a ser una transmisión muy especial. Desde Guayaquil, José Zambrano Brito, y desde la Carolina, Fermín Sandoval Ortiz. Y como siempre, recordamos a quienes nos ofrecen un buen café, a todos los caficultores del Ecuador y también del sur de Colombia, a quienes les recordamos mucho. Y sugerimos más bien el café, un buen café ecuatoriano, un café que puede ser como el que se produce en las inmediaciones, en la cuenca del río Intag, que es patrocinado, auspiciado, sostenido por la Fundación ECACEF. Y en este afán ahora se tiene un proyecto particular para enseñar, para que los agricultores puedan tener sus fincas con una certificación que es las buenas prácticas agrícolas, se llama el BPA. Esperemos que muchos aprovechen para que puedan tener sus fincas esta certificación y puedan ir dando pasos para mejorar la venta, sobre todo el comercio del café. Les dejamos entonces con nuestro spot de Café Francesca. Buen día para todos. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Estamos preparando el segundo número de la revista Sur. Si usted todavía no tiene el primer número, pues les ruego por favor recordárnoslo para poder llegar a un acuerdo y que usted pueda tener esta revista que sugiere temas de conversación, como tiene que ser una revista, un tiempo para la lectura además, y obviamente con los temas propuestos, a ver si es que se puede mejorar, corregir. Las noticias del primer número que nos han compartido, hay alguien que queda un poco despierto, algo que le llama mucho la atención, el pensamiento de Agustín Cueva, ¿no?, que hemos compartido y le entregaremos también en el segundo número. Yo propongo ahí uno de los temas en los que también voy a trabajar en este tiempo, en la revista Sur, sobre una diferencia de lo que es la monarquía, ¿no?, cómo se estableció
una sociedad, desde concebir el poder, desde la monarquía y también el cambio a la república. Porque esta confusión me parece muy difundida y que causa mucho problema para las personas que vivimos y más bien confundimos. Al confundir las dos formas de concebir, pues se nos pierde en una parte la responsabilidad y sobre todo pues la libertad y lo fundamental de la comunidad a la que debemos pertenecer. Como siempre, recordamos y les pedimos a todos estar con cuidado de los niños, de los jóvenes, y no olvidar a los niños, a los 4 muchachos de las Malvinas, de Guayaquil. Ismael, Nehemías, Josué, Steven, parecería que no existieron, pero estos niños fueron secuestrados, los llevaron a la fuerza, los torturaron, fueron violentados, asesinados, sus cuerpos fueron quemados, todo el proceso de investigación se turbó todo eso, ¿no? Y claro, todo estos hechos, porque debemos cuidarnos unos a otros. Esto debe ser una de las que cada persona de la comunidad, de hacer comunidad y saber qué cosa significa precisamente el cuidado mutuo. Aquí recordamos las palabras del Génesis, ¿no? Que dice, ahí le preguntan a Caín le preguntan qué cosa es, dónde está su hermano, y él dice, ¿acaso soy cuidador de mi hermano? Es la respuesta, sí, tú eres cuidador de tu hermano. También no podemos olvidar el caso de Aidita Ati y todo lo que significa lo que hay que dignificar a todo lo que es las Fuerzas Armadas del Ecuador, mientras que hay noticias y hay comportamientos que hay que poner un freno y hay que llamar también la atención. El caso de Aidita Ati es algo que tampoco nosotros podemos olvidarlo y tenemos que estar pendientes. Lo mismo se puede decir de la señora María Belén Bernal, ¿no? Asesinada por su pareja en una escuela de policía. Esto tendría que llamarnos mucho la atención y despertar para nosotros el cuidado que se requiere. ¿Qué cosa nos ha llamado la atención en estas semanas? La anterior semana no pudimos estar con ustedes. Tuvimos varias complicaciones, pero esta semana tenemos este encuentro particular, es un encuentro especial, pero no quisimos que no estar en el aire y estar desayunando con ustedes en este sábado. ¿Qué cosas nos ha llamado la atención? Vamos a señalar algunas cosas. Usted seguramente nos puede compartir en el chat en vivo, en el chat de YouTube de Hoja de Ruta Radio. Saludamos a todos los que están con nosotros en Hoja de Ruta, también aquellos que están en YouTube, en Facebook, perdón, en la hoja en Hoja de Ruta. Agradecemos a todos. Si quieren enviarnos un comentario, les rogamos, ¿no? También los comentarios en vivo, y si usted lo ve en diferido, si quiere poner su comentario, le rogamos que lo haga para poder compartir, sobre todo cuando se trata de la sugerencia de lo que usted, al ver, por ejemplo, la película que todas las semanas le proponemos, después de haberlo visto, qué criterio es el cuál es su criterio de valoración, qué es lo que en qué podía ser útil esta propuesta. ¿Qué cosas nos ha llamado la atención? Bueno, las protestas en Francia, ¿no? Ver cómo nuestros medios de comunicación no pasan. Una protesta bastante violenta, que es decir, la gente cuando sale a la calle, pues sale a la calle a protestar, ¿no? Contrariamente de lo que suelen decir aquí cierta gente que está hipotecada, ¿no? O sea, no es que no es limpio su criterio, es un criterio bastante sucio, un criterio bastante
comprometido con algunos intereses. Pues mucha gente de esta la podemos encontrar y algunas personas que supuestamente con criterios, ¿no? Nos dice, mira, pero tal persona estaba ahí. Dice, sí, pero este señor es tal persona y tiene sus intereses en tal parte. Eso es lo que podemos ver. Claro, las protestas, ustedes pueden ver en la Radio Francia Internacional, ustedes podrán ver las protestas de los franceses en contra de la masacre de los judíos de Israel en contra de un pueblo palestino. Eso es lo que dice Netanyahu y lo que dicen todas las guerras. No existe tal guerra, por si acaso. No hay guerra. Existe una matanza, una masacre. Porque si les damos herramientas también para que el otro pueblo se defienda, pues ahí podríamos hablar de una guerra. Pero eso. Y parece que todo estaba precisamente en espera de ese detonante para desatar lo que los judíos han desatado. Y esto pues nos llena de vergüenza y como humanidad nos llena de vergüenza. Además, habría que decir todo cómo se creó el Estado de Israel y toda la gente, claro, al ver lo que habían hecho, lo que hicieron el nacionalsocialismo, ¿no? 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, ¿no? Todo esto llevados al exterminio. Esto hay que decir además una cosa muy interesante, ahorita que se habla de los enfrentamientos entre Polonia y Ucrania, ¿no? Porque Polonia será dividida en la parte rusa y en la Polonia que será más bien occidental. Los judíos que quedan en la parte rusa obviamente escaparon de la Shoah, del exterminio nazista, ¿no? Mientras que los otros, los de la Polonia de aquí, que después será Ucrania y todos estos, que es algo que deberíamos cada uno de nosotros preocuparnos para no hablar de gana. O sea, no hablar sin tener una preparación. Es un tema difícil, un tema complicado, que no se puede pues, emitir un criterio sin un estudio previo. Y aún así, en espera de más datos y esperemos tener más tiempo para poder informarnos mejor. Pero esto es lo que nos ha llamado la atención y sobre todo una cosa muy fuerte. Si usted le pone a pensar, no sé si usted tiene en este momento un poquito de agua, ¿no? ¿Cómo la gente de Gaza se hace para tener un poco de agua? Utilizar el agua como una arma, ¿no? Es una cosa terrible, o sea, matar de sed a la gente. Pues todo eso se está viviendo y esto lo están haciendo estos judíos, estos israelitas, ¿no? Que dañaron, hemos de decir, todo aquello que estaba bien, del darles un estado y todo lo demás, pero todo eso lo han echado a perder y cada vez lo echan a perder más. Y claro, ya en el país, esta semana estuve en Quito y fui a este centro comercial a tomar café, ¿no? Porque no tenemos en las casas, todavía nos siguen sacando el cafecito, el café instantáneo, como si fuera gran cosa, ¿no? Y claro, cuando uno ve esto y ha probado buen café, pues tiene que buscar un buen café para que la vida que pueda ser como este valor inmenso que tiene el don de vivir, de poder tener un café por la mañana. Pues fui ahí, claro, está Starbucks, pero claro, este lugar, lo único que tenía yo, es decir, tendríamos que organizarnos para poner nosotros también ahí una protesta en contra de todo aquello que es judío. Porque nos llena de vergüenza, es una vergüenza para toda la humanidad. Y ahora un ataque ¿hasta dónde van a llegar esta gente? Ya no se trata de eso, es solamente ir a matar. Y claro, y a los que les queda mal, los que creo que me uno a lo que es el sentimiento de mucha gente, ¿no? De esto de que el Estado de Israel pues comenzó mal, se abusó de todo esto y ahora con esta matanza pues lo que había es que ponerle un freno, ¿no? Porque no es una guerra, vuelvo a decirlo. Cuando es una guerra es un enfrentamiento que hay que tratar de que tengan con qué defenderse. En este caso, pues los palestinos no
tienen con quién defenderse, habría que darles armas, ¿no? ¿Con qué se han defendido? Con ellos mismos. O sea, buscando, el gran sarcasmo, ¿no?, de la gente, como justifican, ¿no?, diciendo que, es que ellos ponen a los niños y a los jóvenes, les utilizan. ¿Y qué más tienen para defenderse? Esto, claro, para la humanidad creo que es una de las cosas de vergüenza. El agua de gas es lo que, o sea, meditación particular, ¿no?, del agua. ¿Qué otra de las cosas más? Pues una payasada, así lo considero yo. No sé, de esta protesta y toda la confusión que se crea alrededor, porque hubo una protesta por la mañana en Guayaquil de este señor Noboa protestando. ¿Contra quién protestaba? Que no le dejan hacer lo que le da la gana. O sea, ¿eso qué cosa es? Un baby cuando protesta, ¿no? Se bota al suelo, comienza a dar espumarrajos y esas cosas. Pues esto, ¿no? Pues así me imagino yo. No estuve en Guayaquil, seguramente estaría lleno de soldados para que el niño pueda hacer una demostración y todo el Estado, todo esté al servicio nacional. Algunos decían eso, otros a ver qué es lo que les convocaba, ¿no? Servidores públicos, hemos visto ahí a un profesor que venía, que hablaba de ni sé qué cosas. Un poco también vergonzoso. Y por la tarde también hubieron otras, en Guayaquil mismo, unas protestas de grupos sociales. Lo que tendríamos que decir es subrayar lo que la televisión, además, esta que es la televisión pagada, puso como titular que fueron 15 minutos de protesta de este señor Noboa y 2 de discurso. No me he fijado en el discurso. Y claro, ver todo eso y todo esto es surreal, ¿no? Estar ahí en este banco, el Banco del Litoral, con un edificio enorme, una cosa terrible. Bueno, dejémoslo a un lado eso, que es cada ecuatoriano tendría que comenzar a leer todos estos signos, ¿no? Que, vuelvo a decir, poner un cordón militar con una cantidad, con una producción, un despliegue de producción, tipo, un poco a propósito, ¿no?, de lo que vemos en las películas de la promoción del nacionalsocialismo. Esto, claro, para los que tenemos en cuenta eso y que hemos leído un poco, pues nos llama mucho la atención y deberíamos estar atentos. Otra de las cosas que nos ha llamado la atención, les agradecemos a todos los que nos están compartiendo sus criterios. Ahorita tenemos también para responderles de una manera particular por la presentación de este programa. La producción de este programa sería más exacto. Los 27 años a Bolsonaro de los jueces de Brasil. Bien puesto, ¿no? Y debería ser un poco más fuerte todavía. Atentar contra la democracia. ¿Y quiénes son los que protestan? Los Estados Unidos. ¿Quiénes? Si recordamos alguna vez cuando ellos defendían la democracia, ¿no? Ahora, ¿qué están defendiendo los Estados Unidos? O sea, alguien que quiere imponerse por la fuerza, ¿no? Y quiere hacer a un lado, o sea, en contra de la democracia, pues nos llama mucho la atención. El Brasil ha puesto a este señor Bolsonaro, que intentó hacer un golpe de Estado e inclusive matar, ¿no?, al presidente Lula y a todos los otros que son del gobierno. Pues claro, es un crimen contra la democracia y habría que precisarlo y tratar con la energía que se tiene. ¿Qué otra cosa nos ha llamado la atención? Que sí nos parece bastante ¿cómo decir? Curioso, preocupante, que es el rearme de Europa, ¿no? O sea, ahora sucede que nada más y nada menos que Alemania dice que va a tener
el ejército más fuerte. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? ¿Se acuerdan ustedes? Con esta forma de la persuasión. O sea, el uno tenía que ser más fuerte que el otro, ¿no? Y todo alrededor todo esto es la guerra de persuasión. Creo que la única guerra de persuasión de ver ha sido la que ha dado resultados positivos, ha sido la Guerra Fría, ¿no? Se tenía en par dos polos en los que cada uno pues, estaba armado hasta los dientes y con todo el armamento. Y claro, pero ahí habría que subrayar una cosa interesante, porque muchos le prestan atención a lo que es la presencia de Reagan y del, ¿cómo se llama?, el Papa Bostila, ¿no? Mientras que creo que el punto más importante no estaba en ellos, más bien estaba en el señor Gorbachev, o sea, para poder dar un paso atrás y poder dejar a un lado esto, ¿no? O sea, la confrontación esa terrible, todo el mundo hablaba, pues del mundo que se puede acabar por el uso de las armas atómicas. Creo que esto, los estudiosos, y ya he visto algunos escritos, algunos artículos donde aparece la figura de Gorbachev como un real estadista con la necesidad y los problemas. La corrupción de lo mejor. Estamos en nuestro compartir, los monstruos de la democracia, y cómo la corrupción de lo que debe sostener la democracia, pues lo que hace es le daña, le pervierte y produce monstruos. En este caso, vamos a ver cómo se corrompen los sindicatos. ¿Qué cosa es un sindicato? Comencemos por ahí. ¿Qué cosa es un sindicato? ¿Cuál era el papel del sindicato en la monarquía, cuando había estos reyes, ¿no? Y cuáles son el papel de las corporaciones o más bien del sindicalismo ya de manera seria en la parte democrática. Iniciemos. Agradecemos a todas las personas que están con nosotros, a quienes nos comparten también su criterio. La palabra sindicato proviene del griego. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder entrar en este léxico, del griego síndicos, compuesto obviamente con el sin, el famoso prefijo, con, ¿no? Junto, eso significa sin, de ahí viene la palabra sínodo, la palabra simpático inclusive, ¿no? Y dique, ¿no? Justicia o derecho. O sea, con el sentido del defensor junto, del defensor conjunto sería, del que representa los intereses comunes. O sea, el que representa los intereses comunes. Ese sería el síndico, o sea, el que va a representar los derechos, los intereses de todo un grupo, el que va a cuidar los intereses de todo un grupo. Ese sería el síndico, ¿no? Esta palabra se ha quedado en algunas comunidades, en algunas parroquias, en unas iglesias, donde hay un síndico, ¿no? Que es el que cuida. Ese es lo que ahora queda. Pero no es solamente eso. El significado general, el significado, ¿no?, es mucho más rico, ¿no? O sea, es el que va a defender los intereses comunes de todos, ¿no? De todo el grupo, obviamente. En el derecho romano, los síndici, ¿no?, eran procuradores o abogados de ciudadanos y corporaciones. Entonces esto lo que hay que entender. O sea, son aquellos que van a hablar en nombre de algunos, en nombre de todos los que forman el grupo. Durante la Edad Media sería esto de dedicarles. Si ustedes buscan en YouTube seguramente van a encontrar, y hay buenos programas y buenas charlas donde usted puede, mientras está lavando los platos, conduciendo, puede buscar, podría mejorar su conocimiento, ¿no? Puede buscar una charla donde él explica más. Aquí lo hacemos brevemente, porque claro, es una conversación mientras desayunamos. En ese desayuno que hoy tenemos unas tortillitas, como a mí me encantan estas tortillas, ¿no? Estas tortillas que están hechas con harina de trigo, un poquito de levadura, y luego se los pone en un tiesto, ¿no? Son buenísimas. Bueno, entonces en la Edad Media
El término sindicatus, esto, ¿no?, designaba tanto al cargo de síndico, el que representa, ¿no?, el representante elegido por la comunidad, por una comunidad, un gremio, un municipio, como al procedimiento de rendición de cuentas de los cargos públicos, sindicato. A ver, ¿qué es lo había que decir? ¿Qué cosa es lo que has hecho? Te hemos encomendado que cuides el parque, vamos a poner esto, ¿no? O que cuides las cuentas, o sea, el recoger el dinero de lo que se necesita para poder cubrir los gastos comunes, los gastos de todos. Entonces, a ver, ¿qué cosa hiciste? Pues eso también se llamaba, pues, sindicación. En este sentido, se vincula directamente con la vigilancia de la justicia y del bien común. Esto es más o menos de lo que podríamos compartir un poco, ¿no? Entonces, la raíz etimológica indica que el sindicato no surge como para defender privilegios particulares. Esto hay que subrayarlo. No es para defender los privilegios particulares de unos. El sindicato de los Novoa, para defender los intereses de los Novoa. Eso no. Es para custodiar el bien de una comunidad, de la justicia de una comunidad, de los bananeros, ¿no?, de aquellos agricultores que siembran banano, pues para ellos sí, en ese caso sí se puede implementar. Conversemos un poco de cómo ha sido la historia de esto del sindicalismo, como hemos dicho, en las monarquías y en la democracia, ¿no? Las corporaciones, antes de la democracia, estamos hablando de corporaciones en las sociedades monárquicas, o sea, cuando tenía un rey, ¿no? Y aquí nosotros también teníamos reyes. ¿Y qué reyes? Como diría, esto, a los que les interese todo esto, que también pueden verlo, en videos de YouTube, los he visto, y en podcast van a encontrar inclusive con muchísimo más profundización. Pero, sí. Entonces, las corporaciones en sociedades monárquicas. En el antiguo régimen, estamos hablando de la monarquía, los gremios o corporaciones de oficios desempeñaban funciones que hoy asociamos a los sindicatos. O sea, no sé si ustedes vieron o si pueden ver la Catedral del Mar, creo que se llama la Catedral de la Salud. Ahí aparecen los sindicatos, ¿no? O sea, unos que se dedican a la construcción. Entonces, están dentro de lo que viene siendo, donde está una forma del monarca, ¿no? La formación, ¿y ellos de qué se encargaban? La formación de aprendices. Regulaban el trabajo, cómo había que hacerlo. La defensa de la calidad del producto, o sea, esto había que hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una gárgola, entonces, ahí en Notre Dame, en Francia, o en cualquier otra parte, en Burgos, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer esto. Entonces, había del gremio, de la corporación, de este grupo, pues eran los encargados de ver la calidad de la gárgola, que le falta un diente, ¿no? Que sea. La calidad del producto, la calidad. Y obviamente el apoyo mutuo, o sea, inclusive comienzan a existir, pues, un fondo cuando alguien muere, poder ayudar a la deuda o poder sepelir el cuerpo, ¿no?, el monárquico. El rey sabía que existían esos y pues tenían su papel, su rol, ¿no? Y eran consideradas como cuerpos intermedios, ¿no? El mismo Montesquieu, en este libro que tiene el espíritu de las leyes, les llamó a estos sindicatos los poderes que equilibran al soberano. Entonces el soberano decía que quería hacer esto, y los del sindicato, pues le decían, o los de la corporación, todavía no se hablaba de sindicatos, pues se hablaba de esas cualidades, de esa actividad. Su aporte a la monarquía fue mantener estabilidad social y control de los oficios. O sea, sabían, llamen a este, porque habían hecho una cosa mal, enseguida le llamaban a él y él es el que se encargaba de que el trabajo salga bien. No surge para defender privilegios, como hemos dicho, ¿no? Pero también estos sindicatos generaron críticas por su tendencia a la
usura corporativa y al privilegio. O sea, se cerraba sobre eso, solamente se admitían a los que se querían, a los que no se querían se les marginaba, etcétera, ¿no? O pongamos que entra a la administración, le hacen de autoridad, alguien que está haciendo de jefe, eso significa la autoridad. Y claro, este tipo lo que hace es tratar de ver sus propios intereses. Fue una crítica que hizo Weber, ¿no? Max Weber, en un libro que es Economía y Sociedad. Bueno, esto era lo que se veía en la monarquía. El sindicalismo en las sociedades democráticas, primero, lo que hay que hablar y recordar, y ustedes tienen que comenzar también a buscar los datos que se refieren en historia, sobre todo, claro, todo lo que es Occidente. Desgraciadamente, nuestros pueblos en América todavía nos hace falta muchísimo estudio, ¿no? Para ver los procedimientos antes de la llegada de los europeos acá en América, para la producción, me refiero. Mientras que en Occidente tenemos unos hitos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Con todo lo que significa, lo que antecede, etc. La revolución industrial, ese es un hito, ¿no? El sindicato moderno se configura como respuesta a la explotación obrera. Y esto sí hay que subrayar. O sea, se introduce el motor, o sea, comienza lo que hoy se llama el uso de los combustibles fósiles, y se tiene el vapor, se utiliza el carbón, primero la leña, después el carbón, después ya vendrá el petróleo y los otros combustibles, ¿no? Pero ¿qué ocasiona eso? Que el hombre, el trabajo del ser humano, vaya a ser como un apéndice de esa máquina. ¿Y qué sucede? Pues se le maltrata, se le explota, y para defenderle de esa explotación se crean la asociación y se crearán los sindicatos. Y acá tenemos a dos personajes que son recordados, ¿no? El señor Marx y Engels, que subrayaron que la unión de los trabajadores en asociaciones era una forma de lucha de clases que precedía al cambio político. Este es el manifiesto comunista, usted puede también leerlo. Para leer el manifiesto comunista, uno tendría que ver la belleza con la que está escrito también, ¿no? Habría que precisarlo, ¿no? Y claro, como nos dice Claudio Magris, para una actitud de lectura, uno tiene que leer, ¿no? Sin perder los propios principios y sin condenar al otro. Tiene que llegar a ese criterio. Más adelante existirán otros autores que van a tener el criterio, van a llamar ante el criterio de los excesos, reconocen en las asociaciones obreras un elemento indispensable de la democracia moderna. Es como estos grupos dentro de la democracia y buscando ya unas necesidades a las y a los problemas a los que hay que afrontar. Es un foro, ¿cómo podemos nosotros, que estamos siendo marginados, si nos unimos y afrontamos nuestros problemas, somos ya parte de lo que tiene que ser un Estado? En el siglo XX, el sindicalismo resultó clave en las conquistas y esto hay que llamarlo, este programa me encantaría compartirlo con alguien que podría guiarnos también en el Ecuador, sobre el problema que fue el sindicato aquí en el Ecuador, como podría ser don Manuel Pérez Rendón, a quien saludamos. Pero claro, en el siglo XX, el sindicalismo resultó hechoras. El derecho a la huelga y a la negociación colectiva. Claro, imagínense tratar con uno y tratar con todos, ¿no? Los seguros sociales, esto habría que recordarlo, porque parece ahorita, por ejemplo, el seguro social de Ecuador, ¿quién lo está manejando? Está manejando un tipo que es, o sea, todo lo contrario de lo que vendría a ser la parte sindical. El seguro social fue formado por los trabajadores, ¿no? Y además una serie de legislaciones laborales. Que esto
se tendría que tener presente y nosotros tenemos que tener esa importancia y que no es algo gratuito, porque esto se ha conseguido con una lucha social potente, con una organización social. También el establecimiento de un estado de bienestar. Como les contaba, en esta semana pasada estuve en Quito y, claro, al recorrer este espacio del centro comercial, claro, la gente que va allá creo que se sentiría un poco, claro, puede ir a Starbucks, ¿no? Y puede ir a otras partes y podría sentirse que es como esa gente que podría darse ciertos privilegios de frecuentar esos lugares que son bastante costosos, precisamente para que la gente que no tiene, pues está ahí, pero se siente que puede entrar, ¿no? Siente que él podría entrar también. Pero esa forma de afianzar un estado de bienestar, lo que se llamó después, pues la clase media, es fruto del trabajo, de unas conquistas laborales de los sindicatos. Y esto, claro, la doctrina social de la Iglesia reconoció el rol, y esto es interesantísimo, porque lo va a reconocer el mismísimo, y con unas palabras, como está escrito. Este documento, que está escrito de una manera maravillosa. Usted lea el Rerum Novarum, es un escrito que, claro, tiene esa fuerza, ¿no?, del pensamiento y de la forma de decir. Lo reconoce el rol de los sindicatos, la Rerum Novarum. León XIII, ahora que tenemos un León XIV, pues creo que continuará, y él lo ha señalado. ¿No? Ha señalado con esta herencia, con esta línea que es fuertísima de León XIII. León XIII definió a los sindicatos como las asociaciones, imagínense, ustedes piensen en esto, asociaciones necesarias para defender a los obreros contra la codicia de los patrones y la fuerza de un capitalismo demoledor. Rerum Novarum número 49, si quiere verlo ahí. Leer esta carta, cuando uno se acerca ahí y está a estas dudas, lea el magisterio, pero el magisterio. Bueno, les dejo ahí con esa frase de, tan solamente son palabras del Papa León XIII, ¿no? Necesario, habla de los sindicatos, asociaciones necesarias para defender a los obreros contra la codicia de los patrones y la fuerza de un capitalismo desmedido. Imagínense ustedes, ustedes han visto una cosa así que hable de la codicia de los patrones. Yo creo que al Papa León XIII lo he escuchado con esta fuerza. Esperemos que León XIV también tenga esta fuerza para dejar los puntos y las formas bien en su camino, ¿no? Bueno, veamos un poco qué cosas son las críticas que ha tenido el sindicalismo, ¿no? Han sido objetos de críticas el sindicalismo, tanto dentro como fuera de las mismas instituciones. Vamos a ver una crítica al sindicalismo, una que era corporativismo cerrado. Sí hemos visto Weber, ¿no? Privilegio de unos pocos miembros, olvidando el bien común. O sea, vemos aquí a los trabajadores de la catedral de Niceque y los demás pueden, o sea, con tal que se arreglen ellos, los demás pueden suceder allá. O sea, es problema de ellos. Nosotros lo nuestro, allá los demás. Y además, solamente los que nosotros queremos que entren, los demás quedan fuera. Segundo, la instrumentalización política de los mismos, ¿no? Como aquí los que comienzan a hablar de sindicato son los dueños de las empresas. Disparatada, ¿no? Pero así pasó, una paradoja que está presente. La instrumentalización política sometiendo a partidos o regímenes, ¿no? Ejemplo, el socialismo vertical del franquismo. Franco promoviendo un sindicato. Me encantaría escucharle esto a Manuel Pérez Rendón, como en el país también se dan estas cosas en el Ecuador, ¿no? Tercera crítica, la burocratización, ¿no? La pérdida de contacto con las bases. Se quedan unos
el secretario, el encargado de eso y los demás a un lado. Lo que se critica, y esto es importante para todos aquellos que se dicen de izquierda, ¿no? O sea, se han quedado con ellos solamente en los altos, en los que fueron elegidos una vez, pero ya el resto, adiós, no se les presta la mínima atención, ¿no? La pérdida del contacto con las bases, con dirigentes convertidos en élites distantes. Esto pasa muchísimo, ¿no? No sé si la derecha podría también esto de que no tiene bases, ¿no? Un tipo que aparece de la nada y llega a ser el poderoso sin tener bases. Y eso puede llamarse democracia. Puede llamarse democracia. Y qué paradoja también, qué sarcasmo se diría, ¿no? Una cosa irónica, que hablen de democracia, ¿no? Cuando el tipo ni siquiera sabrá qué cosa es eso de democracia. Una cuarta crítica viene la resistencia a la reforma. O sea, en ocasiones, el bloqueo de innovaciones necesarias, defendiendo intereses particulares más que la justicia laboral. Aquí me encantaría, vuelvo a decirlo, ¿no? Yo recuerdo en el Ecuador que se hizo que los choferes aquí han sido, de alguna manera, para defender los intereses de los choferes, pero también han sido una rémora, ¿no?, para el resto del Ecuador, defendiendo solamente sus intereses, olvidándose del bien común, que es al que tienen que estar también sirviendo el bien de un sindicato. Pero eso ha pasado. Y eso ha sido una crítica constante que se ha hecho a los sindicatos. Ahora, veamos un poco la corrupción del sindical y los monstruos que en una democracia emergen, surgen de esa corrupción. Cuando el sindicato pierde su misión original, síndicos, o sea, defender la justicia, el bien común, y se convierte en instrumento del poder privado, ¿no?, surge lo que podemos llamar monstruos democráticos. Siguiendo, y esto me ha encantado porque este concepto lo hemos conversado nosotros con la producción, de esto de los monstruos de la democracia. Pero ya Cornelius Castoriadis, en una obra de 1975 que se llama La institución imaginaria de la sociedad, va a hablar de esto. Dice, estos monstruos son deformaciones de instituciones necesarias que al corromperse producen efectos contrarios a su razón de ser. Y se señala. El sindicato clientelista, utilizado como maquinaria electoral, donde el voto o apoyo se negocia a cambio de favores. O sea, se le priva a las personas de su criterio para imponer el criterio del grupo. Y hablando de esto, hice un viaje cerca de todo lo que es esta parte de Pifo, de Puembo, y ahí vi esto que dice Sarmiento es pueblo, y ahí a favor del señor Noboa, pintarrajeado todas unas paredes inmensas. Y claro, te pregunté, ¿y quién es Sarmiento? ¿Ha sido una empresa? Pues me dijeron, no me consta sí, los papeles, pero una empresa que se dedica a pintar, ¿no? No es que haya una organización, sino que se ha pagado. Y si se paga eso, o sea, con dinero nuestro, eso no es un delito. Si se tuviese alguien que controlara, ¿no? Bueno, estamos viendo esto de los monstruos que surgen cuando no se cumple el rol que se tiene o que debería tener. En este caso, estamos viendo de los sindicatos. Podemos hablar también de un sindicato, o sea, hemos visto ya un monstruo, ¿no? El sindicato clientelista, un monstruo. Pero buscamos otro monstruo de estos, que surge ahí, que lo encontramos en democracia. El sindicato mafioso, que se podría llamar así, ¿no?, que opera mediante extorsión, ¿no?, control violento de plazas laborales o colusión con patronales. Imagínense ustedes, están hablando de monstruos que están dentro de nuestras sociedades. Tercer monstruo, el sindicato burocrático, centrado en privilegios personales de sus dirigentes, perpetuos, ¿no?, en los cargos. Se perpetuaron en su cargo. Yo recuerdo un tipo que estaba era el mantenimiento, me parece, de la Tesalia Spring Company, la productora de la Wheatie, que había un tipo, ¿no?, que era el sindicalista, que nunca pasaba trabajando, supuestamente era mecánico, era
de esta parte del mantenimiento de todo lo que es los procesos estos, y había que reparar una parte eléctrica, una parte mecánica, ¿no? Pero el tipo nunca pasaba ahí, pasaba en un despacho, claro, representando a los trabajadores, y siempre el mismo, ¿no? Y después el que se quedaba, creo que con gran parte de lo que aportaban sus compañeros de trabajo. Pero que alguien se perpetúe en los cargos ya significa que eso es un monstruo. Alguien que siempre ha sido el directivo del sindicato, un monstruo, absolutamente. Otro monstruito de aquí, podemos verlo, el sindicato corporativista, ¿no? Podríamos llamarlo así, a este monstruo, ¿no? Que protege a un pequeño grupo de afiliados, bloqueando políticas sociales más amplias. Bueno, ahí podríamos ver este monstruo de la UNE, o de ahorita que tienen los profesores, ¿no? Ellos no pueden bloquear lo que vendría a ser la educación integral, completa, democrática de los niños, de los jóvenes, de toda la comunidad. No lo pueden hacer. Lo hacen, pues ahí tienen ustedes un monstruo cooperativista del sindicato dentro de un monstruo en la democracia. Estos monstruos afectan a la democracia porque erosionan la confianza ciudadana en las instituciones intermedias, reducen la política a intereses privados y alimentan discursos autoritarios que promueven la supresión de las asociaciones. Y aquí, una de las cosas que también hemos conversado aquí, es una de las decisiones que le ha pasado una factura bastante fuerte a la política del gobierno de Correa, de Rafael Correa, que por su caso fue uno de los gobiernos que más se empeñó en el manejo económico, en la autonomía del manejo económico ecuatoriano y en la obra pública, ¿no? Ahora, que dentro de él estaban todo lo que sigue estando, o sea, el mismo señor Lagasca creo que estaba ahí metido de alguna cosa, ¿no? Y ahora sigue estando también, ahora con ese afán de ser fiscal, creo, una cosa así, ¿no? Y los otros tipos, ¿no? Y lo peor que son de estos, como, digamos, que están ahí, después son los que protestan, los que muerden, los que se salían a evitar la crítica que debe existir, la crítica positiva en contra de todo lo que fuese gobierno, ¿no? Y que ahora están en contra, una cosa que también es una cosa espantosa. Entonces aquí estamos hablando de cómo se afectaron a muchas instituciones, a muchos sindicatos y asociaciones, a gremios, ¿no? De mecánicos, de médicos, y claro, cada uno de ellos eran asociados para poder ejercer. Después creo que se liberaron eso con una ley. Y muchos tenían pues unas sedes sociales, tenían una serie de servicios y todo eso pues quedó desmantelado porque en realidad esa gente eran monstruos de los que acabamos de leer. No estaban en servicio en este caso, de los mecánicos, de los peluqueros, de los médicos, de los psicólogos, no estaban a su servicio, estaban ellos, pues ya sea esta forma de lucrar, de querer estar de dirigentes y de vivir de los demás, cosa que cuando se quita toda esa ley, ¿no? Se afecta tanto que ya no aparecerá. Y muchas partes, ustedes ven, Asociación de Carpinteros, ahí está el edificio enorme que ahorita lo siguen arrendando y los únicos que lucran son los que siempre lucraron. Ustedes veanlo, en muchas partes pasa así. ¿Qué podemos decir nosotros desde un poco, digamos, desde la doctrina social de la Iglesia? Podríamos decir una cosa, citando al Papa Juan Pablo II en Labor Excelsior, número 20. No. El sindicato auténtico es un elemento indispensable para la vida social. Deberían existir las agrupaciones, obviamente, que deben servir al bien común y a la dignidad del trabajo, por supuesto. Cada uno de los trabajadores que está ahí tiene que ser mejorado desde el punto de vista de la propia acción del sindicato.
Esto es lo que se querría, ¿no? Si uno es ajedrecista y va a un sindicato, pues qué cosa me da a mí el sindicato y qué me sirve para ser mejor ajedrecista, inclusive en eso, ¿no? No sé, hay carpinteros y tantas otras tienen que existir, como nos dice en este documento muy especial. Cuando el sindicato se corrompe, traiciona no solo al trabajador, sino a la justicia social. Cuando el sindicato se corrompe, esto es lo que deben escuchar también. Y lo que nosotros como pastores, como alguna vez si nos invitan, que nos invitan, ¿no? Debíamos decir, no, cuando un sindicato se corrompe, o sea, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Traiciona no solo al trabajador, sino a toda la justicia social. La corrupción sindical es un ejemplo de lo que un filósofo francés, Emmanuel Levinas, decía, la perversión de lo sagrado. Cuando lo que nace para proteger al otro se vuelve instrumento de su propia opresión. Interesante esto. Como conclusión, podríamos decir que los sindicatos son frutos históricos de la lucha por la justicia social. O sea, no son de la bondad de alguien, no. De lucha, de esfuerzo. Imprescindibles tanto en sociedades monárquicas, como hemos visto más o menos, mucho más ya en sociedades democráticas, porque en las sociedades democráticas son parte del aporte a la problemática, a la solución de la problemática, que va a unir la comunidad, que va a ser parte del bien común. Han logrado conquistas que ampliaron a la ciudadanía más allá del voto. Todo lo que hemos visto, seguridad social, todo esto que deberíamos cada uno de nosotros recordar y ser agradecidos. Sin embargo, cuando caen en corrupción generan monstruos que amenazan la democracia, pues desnaturalizan la representación colectiva y alimentan el cinismo social. Esta palabra, cinismo social, creo que nos puede servir para observar como lo cínico de alguna gente, ¿no? Que ha hecho con el poder y se dedica a oprimir a sus propios hermanos. El desafío de hoy no es eliminar los sindicatos, por supuesto, sino recuperar su sentido etimológico y ético de síndicos, de ser síndicos, defensores comunes de la justicia, mediadores de la dignidad en el trabajo y actores fundamentales en el bien común. Yo me quedo hasta ahí y quisiera sugerirles una película para este fin de semana. Les agradezco muchísimo si me ponen sus pareceres al respecto. Estaremos contentos para poder leerles la próxima semana y poder también encontrarnos. La película que les recomendamos o que les proponemos es una película de este año. Ha salido en este año. Es una coproducción estadounidense, argentina y británica. Se llama The Penguin Lessons, o Las lecciones del pingüino. No sé si es que tenemos ¿tenemos el tráiler? ¿Podemos poner el tráiler? Sí. Entonces vamos a ver el tráiler y enseguida regresamos con una pequeña presentación y crítica de esta recomendación. Welcome to Buenos Aires. Anything to declare? No. Stop, sir. What is in your bag? Show me now. Where is he from? Is he your pet? I rescued him from an oil slick, and now he thinks he's my friend, but he's not my friend. Why did you save his life? I was trying to impress a woman I wanted to sleep with. Go and be free in the sea. Welcome to St. George's School.
Argentina's in chaos. The coup is imminent. Whatever opinions you have, keep them to yourself. And no smoking, no pets. If you keep this between ourselves, I'll let you all feed him some fish. Deal? Yes, he's okay with that. What is he doing here? I have to take him to a zoo, Why do you want to lock him up? just obeying the rules. And you always obey the rules. What's your story? I find people so interesting, don't you? No. I used to be young and idealistic like you, but I lost something. And I was scared. Life changes you. Then I look forward to being old and cynical. What do you think? Everyone is looking for something. What are you looking for? I want to make a difference. I had you as a head-down sort of fella. What happened to you? I met a penguin. You have a penguin in there? A penguin? A penguin. Yes. En 1976, Tom Mitchell, un joven profesor británico, viaja a Argentina para enseñar en un internado masculino en Buenos Aires. Este es el argumento. Durante su visita a Uruguay, rescata un pingüino que queda en medio de un derrame de petróleo. En una playa le encuentra el pobre pingüino, al que termina bautizando como Juan Salvador. Juan Salvador Gaviota es el nombre, ¿no? Pero claro, no le pueden decir Gaviota, es un pingüino. Entonces le llaman Juan Salvador. Ya saben por dónde va la historia. De regreso a Argentina, ¿no? El ave se convierte en un inesperado compañero y un símbolo de esperanza y de libertad para los estudiantes. ¿Por qué? Porque comienza la triste historia de la dictadura militar de Argentina, de todos estos, de todo el plan Cóndor, ¿no? Mientras tanto, pues este país, Argentina, atraviesa los primeros meses de la dictadura militar, la represión política, la censura y el miedo, ¿no? Con esta forma tan abusiva, torpe, ¿no? De ignorantes. Porque, claro, acusar a los demás de comunistas sin saber ni qué cosa es, sino que simplemente para poder controlar a los que no tienen el privilegio que ellos tienen, ¿no? En ese clima, el vínculo entre el profesor, el pingüino y los muchachos adquiere un sentido profundo. Resistir a la brutalidad. Vuelvo a leer, porque eso me parece una de las cosas más hermosas de este video. Resistir la brutalidad a través de la amistad, el humor y la capacidad de escuchar. Unas claves de lectura y una crítica de este film, ¿no? El enfoque del otro. El pingüino no es simplemente un recurso narrativo, sino un otro radical, ¿no? Distinto, frágil, fuera de lugar. No es lugar de pingüinos, ¿no? Un internado masculino de estos para gente rica. Al integrarlo en la vida escolar, los personajes aprenden a reconocer al otro como alguien digno de cuidado, no de exclusión. Es una lección ética y política. La democracia comienza cuando escuchamos al que no tiene voz, al que no se le ha dejado que tenga voz y que tenga esa voz, que poder escucharlo. Qué cosa más bonita. A mí me encantó esto. Segunda cosa, para poder una clave de lectura, la importancia de escuchar, ¿no? La película denuncia desde la ternura del pingüino y, bueno, también de los otros personajes, un mal endémico de las sociedades autoritarias y también democráticas. La incapacidad de escuchar. Los militares imponen silencio a callar, ¿no? Por la fuerza, con la violencia.
Las élites acomodadas callan por conveniencia. Aquellos que podían hacer algo, no hay, ustedes van a ver esta película, ¿no? Alguien que podía hacer algo no lo hace. ¿Por qué? Por comodidad. Para que no haya ninguna, la fiesta en paz, suelen decir algunos. Los estudiantes, en cambio, aprenden a escuchar en el aula y juntos con Juan Salvador, el pingüino, ¿no? La educación aparece así como un espacio de resistencia. Tercera clave, los ricos serviles y el vasallaje. Esto me parece una cosa actual en esto de política internacional y de geopolítica, ¿no? Desde la política, desde Moore, que la América para los americanos. ¿Y eso qué significa? Significa que todo lo que es América con la gente es para explotar los recursos, los Estados Unidos. O sea, todo lo demás, gentes y recursos, tienen que estar para ser explotados por los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque no hay que dejar, esta es la doctrina Monroe, ¿verdad? No hay que dejar que los exploten otros, sino explotarles ellos mismos. Pues eso sí, y ahí se conforma todo lo que son nuestros países, que tienen ese vasallaje y ese servilismo en algunos que se dicen autoridades, ¿no? Entonces, por eso me parece, esta película va a referirse a esto también. El internado, con sus alumnos de familias adineradas, refleja una clase social acomodada y servil a la ideología dominante. Esto me pareció una obra interesantísima, muy bien hecho por el director. Pues, acomodado, muestra cómo esa gente que parece toda así, ¿no? En el fin, son absolutamente vasallos. Son gente que tiene que besar la mano, son gente esclava. Y tienen que hacer cosas en contra de los más pobres, como vasallos. Una cosa feísima, ¿no? Podríamos decir, dentro del sistema significativo, dentro del sistema identitario, o sea, son vasallos, me parece a mí muchísimo esta película. No se cuestionan, no saben cuestionarse, se convierten pues entonces al imperio de turno, o sea, tienen que buscar su señor, los hijos del yugo, ¿no? Cuarto, la brutalidad de la represión. Esto, siendo una película tan especial del pingüino y todo eso, y aparece esta brutalidad de la represión, ¿no? Fuera de los muros del colegio, la realidad es despiadada, la desaparición de personas, la censura, la violencia estatal, marcan un contrapunto con la inocencia del pingüino y la pedagogía del profesor Tom. Allí está la tensión central, la ternura contra la brutalidad, la escucha contra el silencio impuesto despóticamente, brutalmente. Por último, podríamos decir que Las lecciones del pingüino es más que una historia de un hombre y de un animal. Es una parábola sobre la democracia entendida como escucha. Muestra cómo, en tiempos de dictadura, un pequeño gesto, el cuidar del pingüino, enseñar a escuchar, abrir espacio al otro, se convierte en una forma de resistencia. Y nos interpela hoy ¿qué tanto escuchamos cada uno de nosotros a los demás? ¿Somos realmente empeñados en nuestras democracias para escuchar al otro o seguimos siendo cómplices y vasallos en silencio? Esta es nuestra sugerencia y la edición de este programa a propósito. Nos encontraremos en 8 días, sábado, a las 8 de la mañana. Gracias a José Zambrano, que está en Guayaquil, a quien agradecemos la parte técnica, y a todos ustedes que han estado con nosotros. Esperamos sus comentarios, sus likes, su recomendación. Creo que en esto llevamos ya bastantes programas hechos.
Creo que ahora podemos pedirles que por favor compartan nuestro programa, hablen de nuestro programa, inclusive a las personas que no estén de acuerdo. Mejor si no están de acuerdo, que puedan argumentar lo que no les parece. Les saludo desde la Carolina, Fermín Sandoval Ortiz, y nos encontramos el próximo sábado. Buenos días.